Hola, ¿qué tal todos y todas? Término Medio, segundo episodio del podcast La Comuna Progre. Y bien, a inicios de junio, el mes pasado, el sabio iluminado Pubertad y lo que surja publicó un tuit en el que señalaba que ningún comunista era capaz de definir el término capitalista. Esta misma cuestión se podría argumentar en contra del señor pubertario, pues dudo mucho que sea capaz de definir la palabra comunista, sin caer en los mismos lugares comunes de los cuales se vale el típico mono neuronal de redes sociales que dice cuestiones como que socialismo es cuando el Estado hace cosas. Aparte, el uso de términos como comunista o progre son empleados siempre en un sentido peyorativo por estos sujetos. Así que se tratarían de significantes vacíos que en un sentido estricto resultan vagos, poco claros y cuya única utilidad sirve para encasillar dentro de estos a todo lo que no les guste a los pubertos, ergo todo lo que adversan. Por supuesto, esta gente contestará que esto mismo ocurre cuando a ellos se les califica de fachos o nazis, y aunque esto puede tener cierto grado de razón, el problema implícito aquí es que ello no trae como resultado que el uso que ellos dan de comunista o progre haya dejado, como por arte de magia, de ser la otra cara de la misma moneda, es decir, reproducen lo que critican. Pero como este señor es tonto y sus seguidores también, porque hay que ser más tonto para alabar a un tonto, pues no se da cuenta, porque para ello tendría que dejar de ser tonto, y eso de momento no creo que suceda, ni en el futuro creo que sucederá. El punto es que luego la cuenta Uncaps Liberals and Idiots le contestó a este tuit de Pubertad y lo que surja con lo siguiente: ni un solo comunista sabe definir capitalista porque patatas. Es decir, la crítica al señor pubertario es que básicamente no está dando razones o se explaya para brindarnos suficientes evidencias que permitan demostrar que efectivamente ningún comunista, sea lo que sea que signifique eso, es capaz de definir el término capitalista. Aquí es cuando entra mi publicación, pues mi tweet. Pues yo escribí, contestando a la cuenta de Uncaps, etc., lo siguiente: en el momento en el que surge un marco teórico a través del cual se afirman cuestiones como que el Imperio Romano fue socialista, contestar a estas preguntas resulta una absoluta pérdida de tiempo, especialmente en Twitter. Con ello quiero decir, de forma más sencilla, que existe un paradigma que define el socialismo de una determinada forma, lo cual a su vez le permite llegar a posturas como que el Imperio Romano fue socialista. Y bueno, sí, por comunista puede entenderse que nos referimos a individuos que se denominan como, no sé, marxistas o seguidores de la teoría de Marx. Y esta es una asunción probable porque a saber qué cosa entienden estos pubertos por comunista, se comprenderá rápidamente que hay un choque entre ambos paradigmas, o si se quiere, entre ambos marcos teóricos. Los conceptos con los cuales hacen comprensible los fenómenos que nos rodean se concretan de forma distintas y por ende reproducen resultados notablemente antagónicos, si se quiere. Así pues, ¿cómo es posible una comunicación clara y productiva entre dos ejercicios de teorización completamente diferentes? No lo veo posible, o dicho de otra forma, es parecido a como si estuviéramos hablando dos lenguajes completamente distintos, y resulta aún más improductivo y absurdo discutir sobre esto en Twitter, comprendiendo que es una red social que no posee las condiciones óptimas para expresar la complejidad que encierra tal debate. Ante esto, por supuesto, el genio supremo de Pubertad y lo que surja preguntó ¿por qué? Con el XD, que básicamente es como una cara de risa. Ya lo he explicado previamente, pero no resulta posible un diálogo cuando ambos paradigmas son incapaces de encontrar puntos en común para definir cuestiones como capitalismo, socialismo, etc. Entonces, yo, como sé esto, y además sé que el señor pubertario es un tonto de primera clase, le contesto lo siguiente: si el del video eres tú, se entenderá por qué es una pérdida de tiempo. Vamos a hablar de Marx, vamos a hablar de la teoría del valor trabajo, la teoría del valor objetivo. Vamos a decir lo que decía Marx en El Capital, ¿vale? Unos momentos después. Luego se saca el valor de cambio, ¿vale? En el manifiesto comunista. ¿Cómo? En el manifiesto comunista. ¿Ajá? En el manifiesto comunista.
No me parece que este chico sea muy listo. Como se observó en el video, el genio supremo nunca antes visto de Pubertad y lo que surja da muestras claras y precisas de la enorme capacidad que genera su mononeurona, de modo que resulta evidente el por qué es una pérdida de tiempo tratar de ofrecerle una definición de capitalista a este señor, a lo cual el señor pubertario contestó con un GIF de no correlation, es decir, que no hay correlación para él entre el video, su pregunta y lo que dije en mi primer tweet. Pero por supuesto que no la hay, como no me di cuenta antes. Es palpable que nos encontramos ante un genio de una magnitud y preponderancia nunca antes vista. Piénsenlo con detenimiento. Una correlación involucra correspondencia, es decir, estamos hablando concretamente de una relación. Entonces, ¿está relacionada la evidente capacidad mononeuronal del señor pubertario expuesta en el video con la pregunta que hizo ante mi primer tweet? Es evidente que no, por supuesto. Y la razón es muy sencilla. No puede haber correlación para alguien que es tonto, con lo cual yo olvidé el dato más esencial y significativo en todo esto. Pubertad y lo que surja es tonto. Por lo tanto, su contestación final es certera en su totalidad. Si efectivamente es un tonto, resultará obvio que no puede ver la correlación. Por último, cabe agregar el tweet publicado por un usuario llamado John, con el cual se cierra perfectamente este cúmulo de energía pubertaria. Dice: está diciendo, soy muy listo, pero la Matrix hace que parezca un estúpido. Por cierto, todo pésimamente redactado. Que es porque el universo conspira en su contra para que el paradigma marxista no acierte ninguna de sus predicciones, y que si el mundo en el que vivimos no fuese como es, ellos tendrían razón y los demás no. Absolutamente un genio el John este. Por supuesto, el problema es que yo soy marxista, que me siento más listo que todos los puertos y que el paradigma marxista no acierta ninguna de sus predicciones. Dejando esto de lado y con ello pasando a un plano un poco más serio, hay que hacerle saber a John y a los pubertos en general que no se trata de una competencia, al menos no de mi parte, por determinar cuál paradigma sería capaz de comprender de forma precisa y certera los diversos fenómenos económicos, sociales, políticos, etc. de nuestra época. Más bien, mi punto, como ya indiqué, consistía en señalar la incapacidad de un diálogo genuino entre dos paradigmas antagónicos y que por ende, si ofrezco una definición desde uno de estos paradigmas, entrará en conflicto con lo que el otro paradigma entiende por ese mismo término. Ese es el problema y por eso es que considero que es una pérdida de tiempo dialogar o intentar definir conceptos para esta gente. Y no es que yo sea el tipo más listo, la persona que ha roto con la Matrix o qué sé yo, porque para rebatir las pendejas pubertarias no hace falta nada de eso. Tan lamentables son estos sujetos que incluso alguien con una inteligencia media es capaz de darse cuenta de que viven en una realidad paralela en donde son ellos los que se ven a sí mismos como los iluminados, los que rompen con la Matrix, los despiertos, los veraces, etc. Incluso si asumiéramos que uno de esos dos paradigmas es el mejor, entiéndase por eso lo que se quiera, y el otro es pura basura, sigue sin ser posible la comunicación, de modo que ¿cómo es posible aceptar una definición en estas circunstancias como certera o válida sin que en el proceso se produzca un conflicto dado que hablamos de marcos teóricos antagónicos? Para que exista un diálogo o que se produzca lo mínimo en términos del acto comunicativo debería existir una serie de convenciones que permitan tender puentes entre ambos paradigmas, ello asumiendo que solo existen dos, y pues no es así. En el ámbito de las ciencias económicas existen más de dos paradigmas. Todo esto nos debe llevar a una conclusión obvia, para lo cual no hace falta explayarse más. En resumen, no es que yo sea el más listo, más bien creo soy menos tonto que ustedes. Todos somos tontos en alguna medida. Lo que pasa es que hay quienes tenemos conciencia de ello y hay otros que viven en una realidad paralela en donde todos, menos ellos, son tontos. Y ese es el caso de los pubertarios. Pero olvidémonos de esto, porque lo realmente importante viene ahora. Hablemos de conceptos. Y ello nos lleva a preguntar lo siguiente: ¿qué es un concepto? Podemos decir en primera instancia que un concepto es una entidad identificable a la cual los seres humanos tenemos acceso y que nos permiten conocer lo que podríamos denominar como mundo real, por el cual debe entenderse así de momento pues
la totalidad de los objetos detectables por nuestra conciencia. Si se me sigue hasta ahora, se comprenderá que los conceptos son necesarios para hacer posible el conocimiento. Todo tipo de conocimiento, por ejemplo, el conocimiento científico. Ahora bien, el hecho que sean entidades, como me he dicho anteriormente, no convierte a los conceptos en objetos físicos, ni tampoco se tratarían de fenómenos psíquicos, con lo cual podemos decir que no son objetos empíricos. De este modo no serían entidades localizables en el espacio y tiempo, como ocurre por ejemplo con los distintos objetos físicos de nuestro mundo real, pero tampoco pueden ser acotados temporalmente, como también puede suceder con los fenómenos psíquicos. Por todo lo anterior, se podría decir que los conceptos vendrían a ser netamente como entidades abstractas. Antes, se ha dicho que los conceptos son necesarios para el conocimiento, ya que gracias a ellos tenemos acceso a lo que hemos denominado como mundo real. Entonces, se podría argumentar que un concepto se contrapone de cierta forma a ese mundo real, el cual sería el objeto del concepto. De este modo, lo importante a constatar aquí es que gracias a los conceptos es que nosotros podemos conocer y reconocer los diversos objetos que comprenden ese amplio abanico de objetos que antes denominamos como mundo real. Dicho de otra forma, gracias a los conceptos podemos identificar, diferenciar, comparar, etc. los objetos de los cuales consta el mundo real. Por ejemplo, bajo el concepto letra, subsumimos diversos objetos gráficos dentro de un idioma. No sé, la A, la B, la Z, la M, etc. O también por planeta se subsume otro grupo de objetos que forman parte del universo visible: Marte, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, etc. De lo anterior se puede establecer que todo objeto cae bajo algún concepto, incluso para los objetos que resultan inaccesibles al conocimiento humano. Para esto último podemos pensar en un caso paradigmático, que es el Dios, pues, ¿no? Esta entidad Dios, cuya abstracción cae sobre un objeto que es inaccesible a cualquier sujeto epistémico. Siguiendo con esta argumentación, se recordará que he dicho pues que los conceptos son entidades abstractas y que no son localizables espacio-temporalmente. Esto significa que los conceptos tampoco deberían identificarse con palabras o en general con expresiones de un lenguaje natural o artificial, los cuales son entidades pues del mundo real. No obstante, existe evidentemente una profunda relación entre los conceptos y un sistema lingüístico, es decir, entre conceptos y palabras. Básicamente, las palabras nos permiten expresar los conceptos. Dado que no tenemos un acceso sensorial directo a los conceptos, pues como ya se dijo, son abstracciones, pero sí poseemos acceso a las palabras, resulta claro que todo lenguaje posee una estructura conceptual subyacente, pues es a través de este que los conceptos se pueden expresar, se pueden comunicar. De forma distinta, las palabras nos remiten a los conceptos, nos permiten, pues como dije, comunicarlos, en la mayoría de los casos, pero no en todos, pues. Idealmente, un mismo término, palabra, debería servir para expresar un único concepto. No obstante, puede acontecer que nos encontremos frente, por ejemplo, a una ambigüedad lingüística, es decir, que una misma entidad lingüística encubre dos significantes diferentes. Pero el hecho de que exista una ambigüedad no nos debe llevar a pensar que esta expresión es siempre una función semántica, biunívoca, puesto que puede que nos encontremos ante palabras diferentes que sin embargo sean capaces de expresar un mismo concepto. Pasa por ejemplo con burro y asno, que en varias ocasiones expresan una misma abstracción. Cabe recordar nuevamente que las entidades lingüísticas pertenecen al mundo real. Por ende, la relación entre palabras del lenguaje y los conceptos es distinta a la relación que existe entre un objeto físico y el concepto que le subsume. Esquematizar esto es complejo, pero se entenderá que la abstracción requiere de una palabra, es decir, de una entidad lingüística en primera instancia. En primer lugar, pues para nombrarla, expresarla y comunicarla, y una vez se disponga de ese medio lingüístico, a través de este se podrá utilizar para hacer comprensible la relación que subyace dentro de esta entre el concepto y el objeto físico que subsume dicho concepto. Disculpe si no le he podido hacer esto más comprensible, pero pues es lo más fácil que lo he intentado poner. No me explayaré más sobre este asunto porque se puede
dejar para más adelante, la cuestión central a destacar aquí es la siguiente. Si cada paradigma involucra un marco teórico, y cada marco teórico presupone un marco conceptual, es decir, conceptos claves, podemos presuponer a su vez que cada paradigma consta de un determinado número de abstracciones que les permiten dar sentido y hacer comprensibles los distintos fenómenos que son de interés para su particular quehacer científico. No obstante, las palabras, o si se quiere las entidades lingüísticas de las que se dispone para expresar esos conceptos, puede que en muchas ocasiones sean las mismas. Esto es, que se utilice una misma palabra, muy a pesar de que la abstracción que expresa dicha palabra es completamente distinta en cada paradigma. Podemos poner como ejemplo el término valor. Así pues, si nos remitimos al paradigma marxista y al de la escuela austriaca, por muy sorprendente que parezca esto, pero en realidad no lo es, resultará obvio que la abstracción de la cual se nutre dicho término es notablemente distinta para ambos paradigmas. Es decir, no puede existir, por ello, una relación biunívoca entre significante y significado, con lo cual, creo yo, queda suficientemente demostrado la imposibilidad de un diálogo entre ambos paradigmas, porque la definición que otorguen a esta palabra estará sujeta a la abstracción desde la cual ambas parten, y dicha abstracción, como ya se ha dicho, es distinta. Frente a este callejón sin salida, creo yo, me parece pues, desde mi perspectiva, que se pueden abrir dos vías. La primera, como ocurre en ámbitos como la física, consistiría en constar de ciertas convenciones que hayan sido asimiladas por todos sus practicantes y que habilitaría el acto comunicativo y todo lo que ello traiga consigo. No obstante, esto es posible solamente si hablamos de un solo paradigma dominante, pero si nos encontramos en un panorama habitado por paradigmas en lucha o en competencia, resulta difícil acordar convenciones de esta naturaleza. Así pues, nos queda la otra posibilidad, la cual salta a la luz de que toda teoría, en principio, es consistente consigo misma, pero el trecho relevante que debe sobrepasar dicha teoría viene en el momento que debe demostrarse como empíricamente correcta. Dicho de otra forma, debemos evaluar el poder explicativo y predictivo de dichas teorías, e ir descartando aquellos postulados que no consigan explicar adecuadamente ese enorme abanico de objetos y fenómenos que nos rodean. Para cerrar, pensemos en un ejemplo ahora. Si nos remitimos a la teoría marxista, podemos afirmar en primera instancia que esta es consistente consigo misma. A no ser que seas como el típico pubertario, o para el caso como pubertario lo que surja, que entre comillas lea Marx, porque dudo que lo haga. Vamos a hablar de Marx, vamos a hablar de la teoría del valor trabajo, la teoría del valor objetivo. Vamos a decir lo que decía Marx en El Capital, ¿vale? Unos momentos después. Luego se saca el valor de cambio, ¿vale? En el manifiesto comunista. ¿Cómo? En el manifiesto comunista. ¿Ajá? En el manifiesto comunista. No me parece que este chico sea muy listo. Desde el marco conceptual de la escuela austriaca. Para ponerlo más claro, si eres el típico pubertario que quiere refutar la teoría del valor trabajo de Marx, desde, no sé, la teoría de la utilidad marginal, por ejemplo, ello sería el equivalente de intentar refutar la teoría de la relatividad de Einstein desde la teoría geocéntrica de Ptolomeo. Evidentemente no tiene sentido por todo lo que ya se ha dicho. Volviendo a nuestra cuestión, afirmamos que la teoría marxista es consistente consigo misma, pero ello no implica que adolezca de fallos a la hora de hacer comprensibles fenómenos sociales, económicos, etc. contemporáneos. De modo que importa poco o nada, desde esta vía que se ha abierto, encontrar supuestas, entre comillas, contradicciones en la obra de Marx, como hacen los pubertarios, otra vez a través del marco conceptual de su propia teoría, que es una ridiculez, una pérdida de tiempo, y por ende, lo realmente relevante consistiría en demostrar si sus tesis son capaces de hacer comprensibles o explicar ese mundo real al cual hemos aludido anteriormente. Personalmente no me atrevería a concluir que la teoría del valor trabajo es incapaz de ello, así como tampoco lo haría con la tesis de la escuela austriaca. Eso quedaría para personas más listas que yo, es decir, que manejen mucho más estos marcos teóricos. Pero el caso es que, de conseguirse esto, como dije antes, se podría descartar aquellos postulados que no sean capaces de cumplir con este criterio antes establecido. Una vez ocurra ello, podremos contar con un solo paradigma, idealmente pues, y de ello se seguirán las convenciones a las que se aludió previamente. Cabe resaltar que ello también tiene que tomar en consideración otros factores y variables, muchos de ellos por ejemplo también de naturaleza ideológica.
Bien, para el seguidor del canal, no sé si fui lo suficientemente comprensible a la hora de traer mi nube de abstracciones a un plano en donde éstas sean comunicables. Y para el potencial puberto que se aparezca tarde o temprano, no me importa si fui claro con ellos, ya que como se ha dicho antes, con esta gente no se puede realmente dialogar, porque bueno, también se atribuyen para sí mismos el ser los veraces. Reitero, resulta una total y completa pérdida de tiempo discutir con estas personas, ¿no? Definir, digamos, un término como capitalista, tomando en consideración todo lo que ya se ha dicho sobre el tema de los conceptos y la relación de la abstracción con la palabra y cómo cada paradigma parte, digamos, de un marco conceptual distinto. Si esto no se comprende, si esto no se entiende, si esta cuestión no se asimila adecuadamente, entonces no puede haber un acto comunicativo, al menos no sé si denominarlo auténtico, pero por lo menos no puede haber un acto comunicativo genuino. O sea, como que no genuino, sino como de que permita, digamos, una comprensión entre los participantes, entre los interlocutores. Y bueno, esa es la razón por la cual, la explicación larga de por cuál es una pérdida de tiempo intentar ofrecerle una definición a pubertad y lo que surja y a cualquiera gente que sea un pubertario. Ahora, eso no involucra que sea imposible, digamos, establecer canales de diálogos con otras personas. Si eres un libertario, las personas que efectivamente son libertarias, que sí que las hay. De momento puedo pensar, por ejemplo, en un usuario al que yo sigo en Twitter, que es Barok, al que sí le tengo más respeto, a pesar de que es, digamos, libertario, pues, de la serpiente y todas estas cuestiones. Que si hay gente así, de repente, digamos, sí se puede entender canales, digamos, o no canales, sino puentes de diálogos con personas de este tipo. Porque es que también hay que considerar, aparte de todo lo que he mencionado del tema conceptual, aparte de eso, hay que considerar también, digamos, los factores y variables que mencioné de naturaleza ideológica, pero también los sesgos. Y esto pasa también, esto es una autocrítica que también tiene que tomar un poco también, digamos, ciertas personas marxistas en redes sociales. Pienso, por ejemplo, en Santiago Armesilla, y habrán otros más, que también, digamos, se atribuyen esta idea de veracidad para sí mismos. Y a veces también algunos que caen como una especie de culto hacia la figura de Marx. Entonces, sí, es una crítica que también se puede, digamos, disponer hacia el otro lado del campo ideológico, no solamente hacia los pubertarios. Pero bueno, ahí estoy ya un poco más como divagando, saliéndome un poquito más del guión. Y bueno, eso es todo por ahora. Hasta la próxima.